religión siempre ha sido respetada. Hoy en día se carece de los puntos más importantes de la religión, que es ser buen hijo, ser buen padre, ser buen hermano, ser buen esposo, ser hombre sobre todas las cosas, querer a tu enganga y respetar a tus padrinos. Todo eso, a través del tiempo, se ha ido degradando. Si bien muchos padrinos no respetan a los ahijados, o muchos ahijados no respetan a los padrinos, y quieren hacer lo que se les antoje, y eso trae consecuencias graves para aquel religioso que está dentro de esta religión y simplemente incumple las reglas congas, incumple ser un buen ahijado. Esa persona entonces nunca va a poder ser un buen padrino, porque si tú no eres un buen ahijado, seguramente no vas a ser un buen padrino, porque fuiste desde los inicios un mal religioso. Lucero, o el Cuyo, o Lucero Mundo, o Lucero Monte, o Lucero ve todo, es, como hemos dicho, para abrir los caminos de la enganga, de los trabajos que hace el Tata Loayay, y sobre todo abrir los caminos de los espíritus. Esto hace la puerta abierta de poder, como dice, desenvolver la religión o los trabajos que usted realiza. Por eso siempre hacemos hincapié en el lucero, porque nos escriben muchas personas pidiéndonos que los ayude a cómo trabajar con lucero. Lucero, o el Cuyo, está entre los endundos. Eso significa que son guardieros. Y los guardieros cuidan la enganga y cuidan el munanzo congo que usted tiene. Por lo tanto, lucero tiene que trabajar en conjunto con la enganga. Es por eso que el lucero es tan importante en el palo mayombe, porque desenvuelve los caminos de la enganga, de los espíritus y los trabajos que hace el Tata, o la Yai, o el Tataíta. Por eso lucero juega una parte importante en los trabajos que realiza el mayumbero. Las representaciones pueden ser diversas. En la representación de centella, que lo hacemos en forma espiral o en forma de remolino, como es representada esta deidad. Centella es la dueña de los espíritus. Centella, cuando trabajamos con ella, trabajamos siempre con un ataúd. Por eso que la enganga debe tener un ataúd grande, mediano y otro pequeño encima de la enganga. Centella es representada de esta manera, al menos en lo que yo conozco. Centella se representa también en las mataris, y estas mataris son fundamentales. Cuando le enseñamos es para que las personas que puedan tener un centella tengan conocimiento de cómo es la matari de esta deidad. Al trabajar siempre con centella, cuando decimos centella andoki, es que estamos trabajando malas artes con esta deidad, como aparece aquí, un ataúd con hierba quimbanza, hierba pata de gallina, dos dilongos o dos platos, donde vamos a hacer un muñeco de quimbanza de hierba de pata de gallina y vamos a representar así a la persona, al enemigo, que hacemos un trabajo en contra de ellos. Las representaciones pueden ser diversas y el modo que tiene el canculero de trabajar puede variar según el trabajo que realice en la invocación de centella o yorumba, como también es conocido. Estos trabajos que presentamos hoy aquí datan de cientos de años, y a pesar que es un tabú para muchos religiosos,
y que los tatas antiguos o de Entambatilanga siempre han mantenido callados estos tipos de trabajo, manteniendo ellos su jerarquía. Hoy vamos a tener una oportunidad de cómo ver cómo se trabaja con centella y el caracol que representa 9 sayas, que es también centella o el caracol de 7 sayas. Muchas veces trabajamos estas formas primitivas de una forma diferente, dando candela al trabajo que nosotros hacemos arriba del ataúd. El encombo, simbú, fuá, que es como se llama el caracol de centella, es la puerta abierta al cementerio. Ya esto lo hemos explicado, pero lo que debemos seguir explicando para que las personas tengan una idea. Es la puerta abierta que tiene la enganga para ella buscar el espíritu sin necesidad de que usted tenga que ir al cementerio o al finda o a una funeraria a buscar el espíritu. Estas representaciones, que datan de cientos de años, son fundamentales en los trabajos o munanzos congos. Los munanzos congos desenvuelven estas formas primitivas y trabaja con centella, como ustedes lo pueden ver o captar aquí. Centella ya sabemos que es la dueña de los espíritus y que utiliza diferentes signos o patipemba, y la representamos también en forma de espiral o remolino. Si hacemos un trabajo en un tarro, lo vamos a pintar de esta manera, vamos a trazar el tarro de esta manera, porque así se representa centella. Cuando vemos un tarro pintado de esta manera, sabemos que es un trabajo de centella en doque. Nosotros somos hijos de centella, pero no de centella en doque. Ese término que utilizan está muy mal. Decimos somos hijos de centella, no somos hijos de centella en doque. Centella en doque es cuando centella la utilizamos para hacer malas artes en los diferentes trabajos que tiene el gangulero. El gangulero es un intermediario entre la persona que viene y la enganga y los espíritus. Si usted hace un trabajo de malas artes, el gangulero simplemente lo realiza, pero usted es el que va a llevar las consecuencias de ese mal trabajo que usted haga o manda hacer. Por muchos años, esta religión ha sido un tabú para todos los religiosos. El mismo encobo, simbú, fuá, que es el caracol de centella, es mantenido en secreto su carga. Y es por eso que muchas personas lo van a querer fabricar, pero no va a dar los resultados que lleva este encobo, simbú, fuá de centella. Realizamos trabajos que son inauditos a la vista de muchas personas que son creyentes o otras personas que pueden detestar la religión por temor a lo que hacen los ganguleros o simplemente porque no son creyentes de estas formas primitivas. El gangulero es una persona que trata de ayudar a todos que llegan a su munanzo congo. Muchas veces el gangulero no alcanza para ayudar a todas las personas que vienen a buscar. Pero como dicen, existe otro gangulero que usted puede ir a hacer un trabajo. Los trabajos delante de la enganga con centella también lo podemos cubrir con tela de saco de yute que pertenece a Cuba Allende, ya que Cuba Allende es la que le lleva, el que le lleva los muertos o los espíritus a centella y se lo entregan en finda. O sea que podemos trabajar con centella y lo podemos hacer también con Cuba Allende. Y esto va a ser
de resultados muy buenos porque son deidades fuertes y que pueden trabajar juntas. También podemos trabajar con Lucancasi o Cantiampembe, como es conocido en el mundo carire, como dice, con el dios de las malas artes, para no decir la palabra. En el mundo que representa esta religión y que muchos anguleros están en ella, personas creyentes, ha existido siempre muchos engaños y muchos tabú porque no quieren enseñar, porque no saben enseñar, porque no saben las consecuencias y simplemente se limitan a hacer algunos trabajos. La representación de entoto de finda de tierra del cementerio en 2 dilongo plato con hierba quimbanza pata de gallina amarrando al enemigo. La propia hierba quimbanza pata de gallina que el gangulero no cristiano se corta para dar su menga y fortificar el trabajo o el encangre que hizo, el amarre en contra de su enemigo. Es difícil comprender la religión. Lleva muchos años de estudio, lleva muchos años de sacrificio y aún así siempre están aprendiendo porque aparecen individuos en esta religión que pueden traicionarlo aunque usted le haya dado la mano. Eso siempre está presente. El prender fula en la enganga también no solo es arreal, sino despertar a los espíritus, a los inquisis de enganga. Cuando usted prende fula y no hay un trabajo hecho, simplemente está despertando a los espíritus, ya que los espíritus viven en tinieblas y van a despertarse cuando usted prende pólvora o fula. El ataúd con entoto de enfinda del cementerio son uno de los trabajos más potentes y más fuertes que existe cuando trabajamos con centella o centella andoque. Estos trabajos van seguramente a ser muy efectivos cuando trabajamos en la invocación de centella andoque. Juntos trabajamos con Lucancasi y con Cobaende. Esto va a ser una mezcla explosiva que va de un modo o de otro a perjudicar a la persona que le estén haciendo el trabajo a largo o corto plazo. Las presentaciones, cuando se hacen de esta manera, en estas obras, no solo hacemos el trabajo, representamos a los inquisis de enganga, representamos a Lucancasi en los tridentes, sino que invocamos a inquisis malongos, espíritus malos, que van a estar haciendo su trabajo. Quiburé o Mamá Umbo juega una parte también importante en los monanzos Congo, porque Quiburé o Mamá Umbo, o como es conocido lo popular, Madre de Agua, es una deidad, como hemos explicado, muertera. Está catalogada como centella, la dueña de los espíritus. Quiburé, con sus inquisis horrendos, pueden aterrar a cualquier munanzo que tenga una enganga y que en su munanzo no tenga los tratados o convenios con Mamá Umbo o Madre de Agua. La forma primitiva y presentaciones que se hacen con Quiburé pueden ser diversas y no es como piensan las personas, que es la tinaja puesta ahí y eso es lo suficiente. Usted puede hacer infinidades de trabajos que nunca han sido enseñados por otros religiosos, solo por el Tataí Tiraca o Aldo Sesti. Es por eso
que nuestros programas son de instrucciones y conocimiento a todas las personas. Eso nos hace ser uno de los mejores programas existentes en las redes sociales, porque enseñamos formas primitivas, la dejamos ver y explicamos cómo es que podemos trabajar y cómo lo hace el gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo. Es por eso que siempre existe la controversia, existen muchas personas que se ven atacados cuando la verdad sale a reducir alante del mundo entero. Para todos aquellos que son religiosos, para aquellos que son mayumberos, aquellos que están en España, aquellos que están en México, que están en Venezuela, que están en Colombia, que están en Ecuador, que están en Argentina, que están en Cuba, que están en los Estados Unidos, pueden darse una idea concreta de cómo trabaja el Tataí Tiraca en su Munanzo Congo. Hemos explicado que el cuadrado pertenece a Kibure, a Mamá Umbo, y que nosotros enredamos una piel de reptil a la tinaja para nosotros hacer nuestros trabajos y presentaciones. Si las presentaciones pueden ser diversas, las presentaciones del Tata Lamba en sus trabajos que realiza. Comprobamos que esta religión es de mucha intriga. Como hemos dicho anteriormente, es de mucha intriga porque los religiosos no conocen. Entonces, te hacen un cuento, tú que llegaste nuevo a la religión, y te hacen un cuento y te tienen, como dice, babiado en ese cuento, y en resumidas cuentas, ese cuento es mentira. Por eso, al enredar una piel de reptil, como decimos, un madre de agua, que se representa en un reptil, podemos poner alrededor de la tinaja muchos trabajos que antes usted no lo podía hacer, que solo se ha visto aquí en este Munanzo Congo, y damos estas presentaciones, las mismas presentaciones de embotellamiento que entregamos a Kibure o Mamá Umbo o Madre de Agua, juegan una parte importante en todos los trabajos que se realiza y se hace en estas formas primitivas. Caemos siempre en muchas veces que repetimos y explicamos sobre ciertas deidades que nos pueden ayudar y que estamos trabajando con ellas o que no podemos trabajar con ella porque no la poseemos, no la tenemos. Entonces, damos la explicación que es necesario que un Munanzo Congo tenga Kibure, porque si otro Munanzo Congo que tiene Kibure la rea los inquisis de ella, los espíritus, los inquisis de Mamá Umbo, entonces ese enganga va a estar en problemas porque va a asustar, sin duda. Esto va a surtir efecto. Por eso dicen que los viejos mayumberos de antes primero arreaban con Kibure para espantar a los espíritus si esa persona no poseía esos convenios o tratados en Munanzo Congo de tener una tinaja que representa a Mamá Umbo o Umba, y esto trae por consecuencia que el gangulero, después que arrea sus espíritus de enganga, pueden colarse en la enganga, porque esa enganga arrearon espíritus de Kibure y se asustaron los espíritus porque son espíritus horrendos. Es la deidad que tiene los espíritus más feos en todas estas representaciones. Trabajamos con una piel de reptil, como podemos ver aquí, para poner
diferentes piezas religiosas que vamos a estar trabajando con ellas y que nos va a ayudar a tener mayor fortaleza en este fundamento de Kibure. No existen engangas de madre de agua. Las engangas de madre de agua son inventos, porque madre de agua tiene que estar representado con agua, no con tierra. Y por eso, la primera agua que nosotros ponemos, Olango, es de Calunga, es del mar. Y después podemos seguir echando agua regular en esa tinaja y siempre tenerla llena. Mantener esta fuerza de Kibure en los Munanzos Congo son parte importante. Si no existen estos conocimientos, simplemente su Munanzo va a tener problemas cuando exista un enemigo, porque siempre existen enemigos en la religión. Es una cosa que no se pueden controlar. Quedan mal, son envidiosos religiosos, son sabelotodos, son cabeza dura, son porfiados, y todo esto está metido en la religión. Existen Munanzos Congo que son de respeto y de familias que son respetuosas y que creen en esta religión y que están en ella muchas veces para protegerse o muchas veces para trabajar a las personas. Por eso siempre es importante los conocimientos adquiridos, transmitidos por un tataíta, que va a ser un legado dejado para esos nuevos o viejos ganguleros. Muchas veces esta religión nos trae complicaciones cuando la hacemos mal hecha, cuando no sabemos lo que estamos haciendo. En vez de prosperar a la persona que viene, simplemente va a atrasarle a esta persona y va a traerle más complicaciones de las que esa persona llegó a usted. Porque los fundamentos están mal hechos, o la enganga está mal hecha, o los trabajos que hace no lo sabe hacer, porque se meten en la religión a ser padrino de las personas simplemente por tener ganancias monetarias y no le interesa los conceptos religiosos que existen en ella. Y es por eso que siempre tenemos estas complicaciones de aquellos individuos que después de un tiempo que están trabajando se creen superiores a otras personas. Aquí nunca se sabe nada. Aquí a veces se aprende desde más chiquito hasta más grande. Por eso respetamos a los engueyos, que son pino nuevo, que son los que rayan por primera vez y que están aprendiendo como lo hacemos con un tata o con una yayi. El respeto tiene que ser en conjunto y respetamos nuestra enganga y respetamos sobre todo a nuestros padrinos. Si nuestros padrinos son con nosotros correctamente, nosotros lo menos que podemos ser es ser correctos y no caer en cosas que están mal hechas para no buscarnos problemas. No con el padrino, sino con la propia enganga, que es la que te va a castigar. El padrino solo es un intermediario entre la enganga y usted. La enganga muchas veces hace decisiones, ella, que el padrino a veces ni la sabe. Puede castigar a ese ahijado y puede estar arriba de él levantando letras de infuiri, letras de justicia, letras de enfermedades o letras de muerte. Esto puede suceder sin que el padrino toque nada de la enganga, simplemente porque usted incumple con la enganga, no con el padrino. En modo que tiene el gangulero de las diferentes espacas que existen, la representación de tiemblatierra o ensamble. En muchos casos los trabajos estos siempre son ocultos
y no dejan que nadie vea estas formas primitivas que datan de cientos de años. Los Munanzos Congo, todos tienen su diferente forma de trabajar. Las patipembas de las deidades son iguales para todos los Munanzos Congo. Las patipembas juegan la parte más importante. Sin patipemba no existiera los trabajos de Palo Mayombe. Y sabemos que el gangulero lo pinta con yeso y no con cascarilla, como creen muchas personas, con enfemba. No, que la cascarilla, que esa cascarilla, no. Es yeso, para que lo tenga bien en claro, que representa a los espíritus y representa también a la muerte. Por eso trazamos los signos con yeso y no con cascarilla, como muchas personas piensan. Siempre aclaramos puntos religiosos, porque esto nos va a dar la oportunidad de que otras personas, al hablar, no cometan falta y estén diciendo cosas que no son adecuadas. Cuando usted aprende Palo Mayombe, ¿cómo usted lo va a aprender sin signos? ¿Cómo dicen personas que están en el Palo Mayombe que ellos no se necesitan patipemba ni signo para trabajar? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo podemos trabajar con mamá chola? La representación que hacemos en el tarro, o la representación que juega una parte importante, los puñales en estos candangos o cazuelas de barro de mamá chola, en sus representaciones que existen. El puñal representa en la religión la traición. Es por eso que siempre lo lleva un candango de mamá chola. Las representaciones de este signo, que representa también a mamá chola, es el signo más común existente, identificando la deidad de mamá chola, o chola batalla, como otros conocen, o chola wengue. La forma de utilizar los muñecos brujos en la representación de un espíritu principal de la enganga, jugando una parte importante cuando realizamos un mazango y encargamos a un espíritu principal, un kisi de enganga, que lleve ese trabajo y que mande el mejor inquisi de enganga, el mejor espíritu para el enemigo. Estos mazangos, que son especies de un tamal, también son parte importante en los trabajos que realiza el gangulero. Si trabajamos con lucero o el cuyo, con entoto en finda, entoto del monte, de Cunalombo, esto va a hacer que el gangulero se represente de esta manera para así hacer un trabajo de buena o mala arte, dependiendo de las necesidades que tenga el gangulero de hacer el trabajo. Estas flechas también representan a mamá chola, o sea que hemos presentado 3 signos diferentes que van a representar a mamá chola. No podemos inventar haciendo cosas que no son, cosas indebidas, porque en resumidas cuentas, entonces usted no va a lograr nada. Nosotros imploramos al Iyaquimbungulá, el 4 vientos. Vemos como el gangulero se deja caer la cera en la mano y esto es señal de fortaleza alante de los espíritus. Cuando trabajamos con un tarro y ponemos esta cruz con esas muecas, estamos aguantando a los espíritus en Zambi para que no puedan venir al trabajo y traigan buenas corrientes al trabajo malongo
o malo que nosotros hacemos. Este signo que representa en la religión la firmeza de las ensaras que usted puede estar haciendo. Un mundo de intriga siempre va a estar rodeando estas formas primitivas y las patipembas o signos utilizados con la forma más auténtica expresada por Oswaldo Sesti Tataí Tiraca, Induana Panguila, que representa cientos de años atrás en su Munanzo Congo. Los panguiames, los hermanos religiosos, los ahijados, siempre van a estar presentes en los trabajos que realiza el Tata cuando son necesarios. Un ensala maleco para todos los tatas, un ensala maleco para todos los tataitas, para todas las yayis, para todos los engueyos, y que Sambianpungo siempre le dé a cada persona lo que realmente se merece. El Sambianpungo te cutare agüe.